Imagina tenerlo todo en la vida, riqueza, familia y una fe inquebrantable. Ahora, piensa en perderlo todo de repente, sin explicación, como parte de una prueba misteriosa de la que ni siquiera tienes conocimiento. Esta es la historia de Job, un hombre de fe que enfrentará desafíos impensables. Job era un hombre próspero y justo en la tierra de Uz, con una vida dedicada a Dios. Sus días estaban marcados por oraciones y sacrificios por sus hijos, buscando la protección divina. Creía que la obediencia traía bendiciones, y su vida parecía confirmarlo. Job no solo poseía muchos bienes, sino que también era respetado por todos, simbolizando un ideal de fe y éxito. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su fe pronto se revelaría de manera drástica, cuando fuera elegido para una prueba sin precedentes. En los cielos, algo inusual está ocurriendo. Satanás, el acusador, se acerca a Dios en medio de una reunión celestial. Dios elogia a Job por su fidelidad y rectitud, pero Satanás lo cuestiona. Job teme a Dios por nada, ¿no lo has rodeado con tu protección y bendecido todo lo que posee? Satanás sugiere que la devoción de Job se debe a sus bendiciones materiales y no a una fe genuina. Dios, entonces, permite que Satanás pruebe la fe de Job, pero le impone un límite: no puede tocar su vida. A partir de ese momento, comienzan una serie de ataques devastadores. En un solo día, mensajeros llegan a Job con noticias de pérdidas catastróficas. Sus bueyes y asnos son robados, sus siervos son asesinados, y un fuego celestial consume sus ovejas. Luego, también se llevan sus camellos. La noticia más trágica es la muerte de todos sus hijos, cuando un vendaval derriba la casa donde estaban reunidos. En medio de este dolor inconmensurable, Job se postra en duelo, rasga sus vestiduras y se rasura la cabeza. A pesar de todo, pronuncia una declaración extraordinaria de fe: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de esta serie de desgracias, Job no abandona su fe. Satanás, sin embargo, no se rinde y propone un nuevo desafío a Dios, argumentando que Job sucumbirá si su salud se ve afectada. Con el permiso de Dios, Job es cubierto de llagas dolorosas por todo el cuerpo, marcando el inicio de su sufrimiento personal. Cubierto de llagas de la cabeza a los pies, Job se sienta entre las cenizas, rascándose con trozos de cerámica. Su dolor es intenso, tanto físico como emocional. La esposa de Job, dominada por la desesperación, lo presiona: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sin embargo, Job responde con notable firmeza: ¿aceptaremos de Dios el bien y no el mal? Mientras Job sigue en su miseria, 3 amigos llegan para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Se sientan con Job durante 7 días en silencio, testigos de su dolor. Cuando finalmente hablan, sus palabras no son de consuelo, sino de acusación. Creen que tal sufrimiento solo puede ser consecuencia de un pecado oculto. Elifaz sugiere que Dios nunca permite que los justos sufran sin razón. Bildad le aconseja arrepentirse, mientras que Zofar lo acusa de merecer más castigo. En respuesta, Job mantiene su inocencia, aunque con amargura. Clama a Dios por respuestas, lamentando el día de su nacimiento: ¿por qué no moría al salir del vientre? A pesar de estas circunstancias extremas y de las acusaciones de sus amigos, Job no abandona su fe. Con el sufrimiento prolongado y la presión de sus amigos, Job clama aún más por justicia. Sus respuestas se vuelven más intensas, llenas de frustración y cuestionamientos. Reconoce la soberanía de Dios, pero no entiende la razón detrás de su castigo severo. A pesar de la incomprensión, Job se aferra a su integridad: hasta que muera, no negaré mi integridad. Job comienza a hablar directamente con Dios, buscando un encuentro personal para entender su sufrimiento. Quiere respuestas, especialmente porque cree que ha vivido justamente. Sus palabras reflejan una mezcla de angustia y esperanza: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Aunque no entiende los propósitos divinos, sigue confiando en la justicia y redención de Dios. En medio del intenso debate, aparece Eliú, un joven espectador que hasta entonces había permanecido en silencio. Eliú critica tanto a Job como a sus amigos, afirmando que ambos han fallado. Para él, Job se equivocó al intentar justificarse por encima de Dios, mientras que sus amigos lo acusaron injustamente. Eliú ofrece una perspectiva diferente: el sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino una disciplina divina destinada a enseñar y refinar el carácter humano. También enfatiza que Dios es justo y demasiado grande para ser comprendido plenamente. Dios habla de una forma, y de dos, aunque el hombre no lo perciba.
Elio cree que Dios puede usar el sufrimiento para redimir y restaurar, y sus palabras preparan el terreno para lo que sigue. Entonces, en medio de un torbellino, Dios habla directamente a Job. Pero la respuesta de Dios es inesperada. No explica la razón del sufrimiento de Job, sino que lo confronta con una serie de preguntas que revelan la vastedad de su sabiduría y poder. ¿Dónde estabas tú cuando establecí los fundamentos de la tierra?, pregunta Dios. Usando ejemplos como el Behemoth y el Leviatán, Dios muestra las fuerzas indomables de la creación, destacando la complejidad del universo y la limitación del entendimiento humano. Al ser confrontado con esta visión grandiosa, Job comprende la inmensidad divina y la limitación de su propio entendimiento. Responde con humildad: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Esta revelación no da respuestas concretas sobre su sufrimiento, pero reafirma la soberanía de Dios y la importancia de la fe, incluso cuando el sentido de las pruebas es incomprensible. Después de la intervención divina, Job se humilla y reconoce sus limitaciones. Dios reprende a los tres amigos por sus palabras incorrectas y les ordena ofrecer sacrificios, pidiendo a Job que ore por ellos. Mostrando compasión, Job ora por sus amigos, a pesar de todas las acusaciones que recibió. Como resultado, Dios restaura la fortuna de Job, duplicando todo lo que había perdido, sus propiedades, rebaños y una nueva familia. Job tiene 7 hijos y 3 hijas más, descritos como los más bellos de la tierra, y con una herencia igual a la de sus hermanos, algo raro para la época. El hombre que enfrentó un dolor inimaginable vive ahora 140 años más, viendo la 4ª generación de su descendencia. La historia de Job concluye con un poderoso mensaje de restauración y fe. Aún en las pruebas más severas, su fidelidad a Dios resulta en recompensas que trascienden las dificultades terrenales. Job nos deja el ejemplo de un hombre que, a pesar de no obtener todas las respuestas, permaneció firme en su confianza en Dios y vio cumplirse la promesa de redención.